Hoy el gobierno radicó una nueva reforma tributaria, entonces vamos a darle un primer vistazo a ver qué trae el documento y ver pues qué impuestos o cambios aparecen. Aquí en los motivos comenta muchas cosas de las que les he hablado en otros videos: la caída de la inversión, el bajo crecimiento económico, la desaceleración, el bajo desempeño tributario, las inflexibilidades del presupuesto. Bueno, entonces nos cuenta que lo que busca es aumentar el recaudo tributario en aproximadamente 0.7% del PIB en 2025, o sea, aproximadamente 12 billones, y 0.1% promedio en los siguientes años, es decir, de 2026 a 2030. Aquí a lo largo del documento va explicando las razones de las medidas, pero lo real lo vemos en el articulado que comienza en la página 61. Aquí comienza con reducir progresivamente la tarifa de renta a las empresas desde 2026, obviamente con unos puntos adicionales para las financieras, y las de petróleo y carbón si mantienen al 35%, y además pues se les podría aumentar de acuerdo a unas condiciones. Pero entonces, si bien reduce la tarifa, también aumenta la tasa mínima de tributación del 15% al 20%. Esto obviamente afecta a las empresas pequeñas. También habla aquí de eliminar el régimen simple de tributación. Obviamente eso también afecta a las empresas pequeñas y promueve de alguna manera la informalidad. Aquí en este habla de ampliar la base gravable del impuesto al patrimonio, bajando de 72.000 VT a 40.000 VT. Esos son más o menos como 1.800 millones. Es decir, ahí entrarían a contribuir 75.000 nuevos contribuyentes. Por aquí busca también incrementar la tarifa de las ganancias ocasionales, 20% como para la enajenación de activos y 25% a todo lo que son loterías, rifas, etc. Por aquí también se habla de que aumentaría la tarifa máxima del impuesto de renta a las personas naturales. Habría un ajuste de la renta exenta de 72 VT por dependientes. O sea, por ejemplo, un hijo solo podría deducir para uno de los padres, no para los dos. Aquí está aumentar temporalmente el beneficio de deducción por facturas electrónicas, que actualmente es el 1% de acuerdo a la última reforma, y estaría en 5% en 2026 y 3% en el 2027. Esto solo sería temporal. Se pondría el IVA a juegos de azar en línea al 19%, pues esto no lo tenían actualmente y ahí se va a recoger una buena plata. Se faculta al gobierno para asumir la deuda de opción tarifaria. Obviamente no se pagaría de una, sino que se financiaría con más deuda pública. Aquí se permitir que el Fondo Nacional del Ahorro dé crédito sin garantía. Bueno, eso es poco realista. Habla de unos beneficios al turismo. Estos beneficios antes estaban y los habían quitado. El aumento del IVA a los vehículos híbridos al 19%. Aquí habla de algunos incentivos a proyectos de generación de energía. Por ejemplo, la creación del bono de transición energética, que sería para deducir hasta el 50% de la inversión. Algunos otros cambios en el IVA, que algunos ya estaban, solo que cambia como la modalidad. Y bueno, este también es importante y nos pega a todos porque es el aumento del impuesto al carbono. Eso finalmente implica más impuestos a los combustibles. Podría representar un aumento de más o menos 500 en la gasolina, en el ACPM más o menos 600, en combustible para avión también, y en el gas natural también quizás 100 pesos. Y este también es importante porque es algo que el gobierno llama la anticipación del mecanismo paramétrico de la regla fiscal. Básicamente es modificar los límites actuales de la regla fiscal con el argumento pues de que hubo un buen desempeño en el ajuste fiscal en los últimos años. Es decir, pues la regla fiscal tiene unos topes a lo largo pues de los años que se vencían más adelante, y el gobierno pues quiere como que ya esos topes se eliminen para poder pues obviamente no sé, tener más gasto, más deuda, etcétera. Bueno, aquí habla de otorgar al gobierno la facultad para redirigir recursos destinados a subsidios tarifarios hacia la financiación de paneles solares. Y por último, habla de medidas para fortalecer la fiscalización y operatividad del sistema. Entonces, bueno, hay varias cosas, pero lo importante es saber de todo esto cuál es el efecto en las finanzas. O sea, hay cosas que pueden sonar muy bien, pero el efecto pues es marginal, y hay otras cosas que realmente se impactan. Entonces vamos a ver cuánto cuesta. Por aquí el gobierno nos presenta un resumen del efecto pues de la reforma tributaria. Entonces nos dice que por el impuesto de renta a las empresas en 2025 aumentaría el recaudo en 75.000 millones y en los años siguientes se reduciría. Eso pues es bueno y es lo que siempre se ha debido hacer. Acá los impuestos a las empresas están muy altos. Por la parte del impuesto a las personas aumentarían 900.000 millones en 2025 y por supuesto seguiría aumentando. Esto pues no es el camino correcto porque aquí lo que se hace es sacar más impuestos a quienes ya pagan impuestos. Lo que se ha recomendado hacer es aumentar la base de tributación. En este otro sobre el impuesto a patrimonio, recaudaría 875.000 millones en 2025. Pues bueno, aquí se aumenta la base, pero en patrimonio, no en renta, y claramente pues es algo que desincentiva el ahorro.
estaba hablando que son más o menos 1.800 millones, suena mucho, pero pues realmente ya no estamos hablando de los 4.000 más ricos, sino que entrarían más de 75.000 personas a tributar. O por los impuestos de juegos de azar se recaudarían 2 billones. Por los incentivos ambientales se reducirá el recaudo en 415.000 millones. O sea, todas las cosas que suenan muy bien de incentivos ambientales, pues reducirían un poquito en relación a todo lo que se aumenta. Por los impuestos a vehículos aumentaría 37.000 millones, no es mucho. Por impuestos a combustibles, ojo, aumentaría el recaudo en 1.3 billones. Y fíjense que donde más se recaudaría es vía la anticipación de la regla fiscal. Y por último, habla de unas mejoras operativas que espera aumentar en 1.6 billones en 2025. Listo, entonces mirando el neto, lo que queda claro es que esta sería una reforma tributaria que busca recaudar 12 billones solo para este gobierno, ya que en 2026 bajaría a solo 2.8 billones, en adelante sería más o menos 1 billón anual, y mire que para 2030 solo recaudaría 555.000 millones. Y bueno, entonces el contexto de eso es que ya saben que el presupuesto para el 2025 está desfinanciado, el presupuesto pues está alto, pero hay una alta deuda, el funcionamiento del Estado está muy grande y la inversión viene estando muy bajita. Entonces, bueno, por eso se quieren buscar otros recursos. Recordemos pues que según el aumento que se acordó con los camioneros, pues entonces no se va a cerrar todavía el déficit, esto va a quedar pendiente pues para el otro año, entonces ahí también habría menos recursos. Y también en el presupuesto 2025 se incluyó pues algo parecido al 2024, que era como un mejor desempeño a nivel tributario de la DIAN, etcétera. Esto no se dio y posiblemente pues el presupuesto estaría desfinanciado. Toca esperar qué pasa con esta tributaria y toca esperar que se apruebe en el presupuesto. Listo, estamos hablando, los dejo.